para atrás. Sí, perdón. Continuamos con la plática técnica Penetron México en la sala de interacción, con el tema Sistema de impermeabilización por cristalización capilar de estructuras de concreto. Con los siguientes ponentes: el ingeniero Alejandro Ramírez Muciño. Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el área comercial y marketing, desarrollando equipos técnicos de alto desempeño dentro de la industria de químicos para la construcción y concreto premezclado. Cofundador y director comercial en marketing en Penetron México desde hace 7 años, incursionando la marca en el mercado mexicano como un producto innovador y disruptivo. También nos acompañará la maestra en ciencias Alma Reyes. Ella es ingeniera civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra en ciencias aplicadas de ingeniería civil por la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá. Obtuvo la medalla Leonardo da Vinci del Gobierno de Canadá a la investigación más sobresaliente, concreto de polvos reactivos o de ultra alto desempeño. Directora de AURAC, Consultoría y Construcción, experta en concretos de alto desempeño, microestructura, patología, reparaciones y durabilidad de las estructuras de concreto. Ha participado en el desarrollo e implementación de tecnologías de vanguardia y especificaciones en Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica. Colaboradora técnica con Penetron México desde 2015 y a partir de este año con Penetron International. Dado su expertise en concretos de alto desempeño y durabilidad y sistemas de protección y reparación de estructuras de concreto. Presidente del American Concrete Institute, sección Centro-Sur de México. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por darnos esta oportunidad de estar cerca de ustedes y bueno, darles la bienvenida a este 8º Congreso. Es para mí un verdadero placer presentar esta vez a Penetron México. Yo soy Alejandro Ramírez, como lo mencionaron, y bueno, estoy tratando de presentar ahora mismo la tecnología de cristalización capilar. Me gustaría entonces, para ello, presentar brevemente cuál va a ser la agenda, ¿no? Revisar rápidamente la agenda que vamos a tener. De entrada, pues hablaré un poquito de Penetron, quién es la compañía, brevemente la historia de la cristalización capilar, que es realmente lo que nos está, de alguna manera, estamos tratando de llevar esta tecnología a la industria de la construcción, que la conozca la industria. ¿Qué es esta tecnología? Pensando en cómo funciona la tecnología y después cómo se clasifica y qué beneficios tiene la tecnología. Ya posteriormente entrará la maestra Alma, que tiene ya mucha experiencia, y nos hablará un poquito de cómo funciona y cómo de alguna manera se puede ir especificando en los distintos proyectos, tomando en cuenta distintos parámetros que tiene la tecnología o que ofrece la tecnología. Finalmente concluiremos y bueno, para terminar, digamos, esta breve introducción, me gustaría decirles que en la parte superior izquierda ustedes verán un recuadro para poder de alguna manera hacer preguntas y poder empezar a conversar acerca de todo esto en caso de que tuvieran alguna duda o comentario. Entonces, sin más, me gustaría empezar justamente con un video para ir mostrando de lo que se trata la tecnología. El poder del agua es ilimitado, pero pueden administrarse cuando se utilizan sistemas de Penetron. Sí, su aplicación en superficies de concreto o añadiendo al concreto fresco, Penetron proporciona protección.
Con una amplia variedad de productos, Penetron tiene el producto adecuado para proteger su construcción. Durable, de confianza, Penetron. Bueno, empecemos pues hablando un poquito de Penetron. Penetron ya es una compañía que tiene 50 años en la industria. Es una empresa que surge en Estados Unidos y hoy tiene su sede en Nueva York y centros de producción en Allentown, Pensilvania, Brasil, Rusia e India principalmente. Penetron hoy ofrece soluciones que están orientadas a la impermeabilización del concreto a través de la tecnología de cristalización capilar, y a partir de ello van surgiendo nuevas o complementos de productos que van orientados hacia la impermeabilidad del concreto cuando queremos que el concreto se vuelva realmente una barrera física en contra del agua. En México nosotros tenemos ya prácticamente 7 años, este año cumplimos 7 años, y bueno, pues nos hemos dedicado, o gran parte de nuestro gran esfuerzo es justamente a buscar especialistas de la industria. Por ello incluso yo presento con gran orgullo a la maestra Alma Reyes, que nos va ayudando a soportar técnicamente los argumentos y presentárselos a ustedes los arquitectos, ingenieros, para que puedan de alguna manera entender cómo es que funciona la tecnología y cómo es que esta tecnología ofrece beneficios en términos generales a un proyecto. ¿Cuáles son los 5 aspectos que caracterizan a Penetron Internacional? Bueno, presencia global. Hoy Penetron tiene presencia en más de 105 países, donde se hablan más de 100 idiomas entre clientes, distribuidores, obreros, colaboradores, en fin. Realmente es una empresa global, diversa. Contamos con especialistas locales y un soporte técnico internacional. Es decir, nosotros realmente tenemos ese apoyo desde todos lados, ¿no? En Penetron México nosotros tenemos mucha comunicación con el ACI región Centro-Sur, con Occidente. También tenemos grandes acuerdos con el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. En fin, tratamos realmente de colaborar y de llevarles a ustedes soluciones interesantes. Es un sistema flexible porque ofrece, a partir de esta globalización o esta capacidad que tenemos nosotros de trabajar en distintos mercados de la construcción, podemos ir entendiendo y captando y recogiendo las mejores prácticas, y entonces todo eso lo vamos acumulando y lo vamos gestionando de alguna manera y vamos teniendo acceso a cada una de ellas, de estas tecnologías, y las vamos incorporando también nosotros a los distintos países, regiones. Entonces, de alguna manera, eso te vuelve mucho más flexible entender lo que va sucediendo alrededor del mundo, ¿no? La investigación y desarrollo entonces se vuelve uno de los puntos importantes, porque finalmente lo que haces es investigar qué es lo que está sucediendo en la industria y te vas apoyando también de la academia, de tal forma que todos nuestros productos o la tecnología que vamos trayendo nosotros hacia la industria, pues tiene ese soporte. El control de calidad también es otro aspecto importante que nos caracteriza, porque prácticamente el 100% de nuestro desarrollo, de nuestra producción, es continuamente monitoreado por cámaras. Es decir, nosotros podemos saber 24/7 cuáles son, en qué momento se fabricó algún producto, y si tuvo algún problema, entonces saber exactamente qué fue lo que pasó. Entonces realmente esto nos compromete con la calidad de nuestros materiales. En términos generales, eso es Penetron. Y hablando ya un poco sobre la historia de este tipo de materiales, bueno, esto, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Mundial, se fueron descubriendo muchos materiales, como por ejemplo los inclusores de aire en el concreto. Bueno,
este tipo de materiales ya también se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial y de hecho se construyeron varios buques de guerra de concreto armado y justamente lo que buscaban era que este concreto fuera completamente impermeable. Hoy en la ciudad de Rostock puedes ver uno de los 50 que hubo de estos buques de concreto, lo puedes ver en esta ciudad en Alemania, que está pegada a orillas del mar Báltico. Después, en los 70s, ya Penetron acoge esta tecnología y empieza a desarrollar morteros fluidos y materiales de fraguado rápido de tal forma que estuviera con la tecnología de cristalización, tal forma que pudieran servir para poder reparar este tipo de materiales penetrando profundamente en el concreto y también teniendo la capacidad de autosellado. Posteriormente surgen los aditivos para concreto, en donde están orientados también hacia la impermeabilización del concreto a través de la cristalización capilar, y van surgiendo también otros productos complementarios que ayudan a la estanqueidad de los elementos de concreto. Entrando ya en lo que es propiamente la cristalización capilar, pues ellos son productos que catalizan con la humedad y van formando cristales, nuevos cristales de hidróxido de calcio, que explicaremos brevemente, y van rellenando y van llenando los poros y capilares, tal forma que van ayudando a impermeabilizar desde adentro hacia afuera la estructura de concreto. Como son productos que surgen y la idea principal es de que vayan impidiendo el paso del agua o de la humedad hacia adentro de la estructura de concreto, lo que hacen, surge entonces el ACI y va catalogando este tipo de materiales en dos tipos, ¿no? Aquellos que son repelentes de humedad, es decir, impermeabilizantes, los convencionales, y aquellos que forman una barrera física. Entonces ya tenemos catalogado los aditivos impermeabilizantes integrales que solamente repelen el agua, que no pueden ser considerados para condiciones hidrostáticas, y esta nueva tecnología de cristalización capilar que sí permite tener la presión hidrostática. Déjenme presentarles entonces un video de cómo funciona la tecnología. Una matriz convencional de concreto tiene una multitud de grietas microscópicas, poros y tractos capilares a través de los cuales penetra el agua. Al aplicar Penetron al concreto, la estructura se va secando gradualmente, aun cuando exista una gran presión hidrostática. Démosle una mirada más cercana para saber cómo funciona. El agua pasa a través de los tractos capilares y las grietas microscópicas del concreto. El ancho de estos poros varía entre 0.1 y 0.4 milímetros. Cuando se aplican los productos Penetron al concreto, se produce una reacción química que hace que estos vacíos y agujeros se llenen de cristales insolubles. El agua no puede atravesar estas formaciones de cristal y por ello el concreto se hace resistente al agua. Como resultado de una compleja reacción química en un proceso osmótico y de reacciones del secado de partículas, los productos Penetron adquieren la capacidad de penetrar profundamente en la estructura del concreto, aun cuando se los aplica desde el lado negativo o contra una alta presión hidrostática.
Una vez dentro del concreto, los componentes de Penetron reaccionan con el agua, el hidróxido de calcio, el aluminio y también con otros metales óxidos y sales que contiene el concreto y que se mueven entre los capilares. Como resultado de esta reacción química, se producen formaciones cristalinas que evitan que el agua las atraviese, pero permiten el paso del aire, evitando así que se genere presión de vapor dentro del concreto. En caso de que aparezcan nuevas grietas en la vida del concreto, también aparecerán los cristales Penetron, evitando que el agua encuentre nuevas formas de ingresar. Mientras no se presente agua dentro de las grietas, los cristales Penetron permanecerán inactivos, pero tan pronto como el agua reaparezca, la formación cristalina se reactivará. Además de la protección contra la penetración del agua y los daños consecuentes, Penetron protege el concreto contra varios químicos, ácidos, desechos industriales, napas corrosivas y agua marítima, así también como mejora la solidez y la resistencia al congelamiento del concreto. Pues bien, es así como de alguna manera breve pudimos explicar cómo es que reacciona o cómo funciona la tecnología de cristalización capilar y como consecuencia tiene otros beneficios dado que va cerrando el paso del agua hacia propiamente la estructura del concreto. Entonces disminuye la permeabilidad, como consecuencia va teniendo una resistencia a sulfatos, una resistencia química también y tiene una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología es la habilidad de autorreparación o autocuración. Es decir, si tú tienes un concreto que está fisurado y a través de esa fisura está filtrando agua, con el paso del tiempo, es decir, un par de semanas, lo que vas a ver tú es cómo esa grieta o esa filtración se va autosellando o se va reparando, ¿no? Difusión disminuida del ion cloruro, es decir, hay varios aspectos que te van dando o varios aspectos que te da, varios beneficios que te da esta tecnología y que vas tú de alguna manera tomando en cuenta cuando puedes ir sustituyendo algunos otros procedimientos constructivos cuando tú tienes un elemento de concreto que realmente se puede volver en una barrera física en contra del agua. Obviamente, este tipo de tecnologías no puede ser medida o analizada o estudiada de la misma manera en que un impermeabilizante convencional es analizado. Hay otras formas de hacerlo y hay otros procedimientos que también se pueden hacer para poder mostrar lo que en realidad o en la obra tú tienes, poderlo tener de alguna manera identificado en el laboratorio. Entonces, con ello yo concluyo esta intervención y entonces para mí es un honor cederle ya la palabra a la maestra Alma, que platicará un poquito más a detalle desde un punto de vista técnico, si bien no pretendemos hacer de esta conversación realmente una plática técnica extensa, pero sí que ustedes puedan darse una idea de cómo es que funciona y cuáles son los beneficios y las aplicaciones que pueden tener en sus proyectos. Entonces, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a este congreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahí estás. Agradezco muchísimo la invitación a participar en esta conferencia, tanto al CAMSAM como a Penetron, y me voy a permitir compartir una presentación. De las ciudades y de quienes las habitan. El objetivo... Muchas gracias. Pues bueno, creo que las tecnologías modernas del concreto definitivamente deben estar muy a la mano de todos los arquitectos.
Finalmente, aunque en ingeniería civil tenemos pues toda esta curiosidad por ir sacando los materiales novedosos, quienes son definitivamente los usuarios y diseñadores son los arquitectos, ¿no? Y la verdad es que en México tenemos excelentes muestras de mucha calidad en la arquitectura, y de antemano pues les agradezco mucho la oportunidad de que nos permitan tener esta información para ustedes, que les ofrecemos brindando nuestro servicio. Y bueno, las tecnologías de cristalización, como ya comentó Alejandro, es muy moderno, sin embargo, no es tan nuevo. Esto ya tiene en el mercado más de 30 años, en el mercado internacional, y aquí en México debe tener, yo creo que unos 6 o 7 años, donde Penetron México es el pionero en entregar información muy sustentada sobre el comportamiento químico que tiene la cristalización y por lo que se puede realizar la impermeabilización de estructuras, así como también el autosellado de los agrietamientos. En esta breve presentación, pues la intención es mostrarles el enfoque que tiene la industria de la construcción y las nuevas tendencias a través de la baja permeabilidad del concreto y la durabilidad. La forma de evaluar la tecnología de cristalización, es decir, cuando se habla de durabilidad del concreto, no son buenos deseos, sino que existe todo un sustento detrás de las tecnologías, sobre todo las que son serias, para poder dar valores que son especificados en planos y en documentos de especificación de los grandes proyectos. Esto no está acotado únicamente a esos proyectos enormes de infraestructura, sino que obviamente la industria, la iniciativa privada, tiene un especial interés en que sus obras sean más durables y que tengan menores mantenimientos costosos a lo largo de su vida de servicio. Igualmente, bueno, la impermeabilidad y durabilidad del concreto, vamos a revisar algunas de las aplicaciones de acuerdo con las condiciones de vida de servicio. Y finalmente, también vamos a ver, pues, algunas conclusiones. Es difícil decir que vamos a hacer, pues, un resumen de todo lo que se vea. Sin embargo, pues, bueno, es importante siempre darle un formato a las presentaciones. Bueno, el concreto es un material que definitivamente es el preferido de toda la industria de la construcción. Es el material más utilizado después del agua. Hace algunos años, y esto gracias a la cercanía que tuve con el doctor Pierre-Claude Aitzin, quien es una eminencia, un gurú del concreto a nivel internacional, se dio la tarea de hacer unos cálculos donde llegó a la conclusión de que prácticamente hacia el año 2000 había un consumo de cemento para producir 1 metro cúbico de concreto per cápita, lo cual pues es impresionante. Por lo tanto, el cuidado que se le deba tener a este material no es poco, es decir, estamos utilizando productos naturales como puede ser el agregado. El mismo cemento proviene de las fuentes pétreas de nuestros territorios, por lo tanto pues es importante tener el mejor uso, el más eficiente, y tener obviamente la mayor durabilidad posible de las estructuras para pues aprovechar mucho mejor todas estas capacidades naturales y llevar realmente los conceptos de sostenibilidad, resiliencia hacia una forma práctica en el día a día. Es decir, no tendríamos por qué estar esperando a tener una certificación LEED o Green Gloves, sino que podemos desde los actos diarios de nuestro quehacer ir resolviendo las cuestiones que afectan al medio ambiente, al planeta. Y bueno, tradicionalmente solamente se había enfocado el uso del concreto hacia la resistencia a la compresión, y entonces para todos en el medio de construcción es muy común hablar del F'(C), la resistencia a la compresión a los 28 días, como una característica fundamental y prácticamente única. En algunas ocasiones, pues ya se llega a hablar de la relación agua-material cementante, sobre todo con los requerimientos del reglamento de la Ciudad de México y los que aplique en el ACI 318. Sin embargo, no son las únicas cualidades que debe de considerarse en el concreto. Hay, por ejemplo, las características de su estado fresco, es decir, cuando se encuentra en condición plástica para colocarse. También hay muchas capacidades importantes que considerar, como es el revenimiento, y no únicamente el valor de revenimiento inicial, sino cuánto tiempo, es decir, el tiempo de retención de esta trabajabilidad, debemos de mantener el concreto para que se coloque de una manera adecuada.
Y aquí vamos a un comentario, pues un poco chusco, ¿no? O sea, podríamos diseñar el concreto de la NASA teniendo unas capacidades impresionantes ahora que existen ya un poquito más industrializados los concretos de ultra alto desempeño. Sin embargo, si la colocación no es cuidada y no se llevan los detalles para que ésta se lleve al cabo de una manera correcta, así como el curado, pues entonces vamos a tener los mismos defectos de siempre, ¿no? Oquedades, corrosión en el acero, obviamente secciones no completas, etcétera. Y bueno, hay otras cualidades importantes del concreto endurecido que también deben considerarse. A veces nada más se queda limitado al módulo de elasticidad, ¿no? Sin embargo, ya con las tecnologías modernas, pues podemos decir que hay muchas más que se deben revisar. En el caso de los concretos durables que requieren de baja permeabilidad, naturalmente vamos a requerir ensayos o especificación de desempeño por baja permeabilidad. En el caso, por ejemplo, de que fuera otra tecnología, por mencionar una, sobre fibras, entonces las capacidades del concreto endurecido también cambian y son importantes especificarlas. Y bueno, aquí tenemos de fondo una bellísima estructura. Esto es el Museo del Barroco, localizado en Puebla. Y pues esto para enmarcar este enfoque que le da el doctor Sergio Alcocer hacia lo que es la industria del concreto. Sin duda, pues estos se van a ver poco a poco reflejados, no nada más en el uso cotidiano de nuestra industria, como muchas de estas tecnologías ya lo están viendo el día de hoy, sino que también poco a poco se van a ir también reflejados dentro de los reglamentos de construcción, lo cual pues es un paso vanguardista para llevar los concretos a un ámbito durable. Sobre todo es esa parte, y dentro de estos concretos especiales también considerados y mencionados por el doctor Sergio Alcocer, se encuentran los concretos autosellantes y concretos autorreparables. Esto nos referimos a las grietas menores, las grietas no estructurales, lo cual pues bueno permite tener estructuras que sean mucho más impermeables, que sean estancas y que generen una vida de servicio, una vida útil, que sean realmente adecuadas y con confort, como puede ser tener estacionamientos que no tengan filtraciones ni que tengan transmisión de agua, etcétera. Y bueno, esta fotografía yo la tomé durante una inspección que hice a las lumbreras del drenaje profundo de la Ciudad de México, y son estructuras que deben de estar diseñadas como a 30 años más o menos de vida útil. Sin embargo, cuando se tomó esta fotografía para realizar una inspección y ver las condiciones y la posibilidad de reparación, tenía entre 12 y 13 años de edad. Lo cual, pues bueno, la fotografía habla por sí sola la cantidad de daños que puede haber. Cabe destacar que cuando un problema de durabilidad se presenta, se desencadenan otros que están relacionados, ¿no? En este caso, pues bueno, obviamente al ser aguas negras, aguas residuales, hay material orgánico y generación de ácido sulfídrico que propiamente se convierte en ácido sulfúrico, y obviamente hay otro tipo de problemas como corrosión biológica, pérdida de sección, arrastre de partículas, abrasión y bueno, posiblemente hasta cavitación y otro tipo de problemáticas dentro de esta estructura. Cabe decir que esta estructura era originalmente un codo, o sea, ya se perdió bastante sección. Y bueno, estas imágenes pues siempre nos ayudan a ubicar muy bien la problemática que puede tener el material concreto, ¿no? Porque a lo mejor desde el punto de vista estructural, cumplía, ¿no? Para las resistencias a la compresión, como mencioné al principio, para las que puede realmente una estructura a lo mejor estar sometida, ¿no? A distintos esfuerzos. Sin embargo, la parte del material requiere de otros aspectos necesarios por los ambientes donde se va a estar llevando a cabo la funcionalidad de la estructura. Para promover la durabilidad de las estructuras se requiere la exigencia de atributos adicionales a la resistencia a la compresión, ¿no? Y a la cuantía del tipo de acero. Es decir, hay que salirse un poquito del esquema tradicional de diseño para implementar algunos aspectos de durabilidad, y obviamente no hay una receta, sino que cada tipo de estructura pues va a tener condiciones posiblemente distintas y la severidad del ambiente puede ser también distinta. Ahora, no se trata únicamente de esos casos, ¿no? de infraestructura que pueden ser como brutalmente atacados, ¿no? A lo mejor pensamos en el nivel del mar y la corrosión de los puertos, o
no sé, estructuras muy grandes. O una presa. Sin embargo, también existen otras estructuras, como pueden ser simplemente las columnas o los techos en distintos ambientes que pueden tener pues problemas de durabilidad. Ahora, no podemos englobar los ambientes únicamente a la parte macro, es decir, pensar que a lo mejor en la Riviera Maya o en Mazatlán o en algún lugar de costa va a haber un gran problema de corrosión por la cercanía con el mar. En ocasiones puede haber algunos microambientes, es decir, dentro a lo mejor de un lugar no tan cercano al mar, pero que existen las condiciones de humedad o las condiciones, por ejemplo, de cantidades de sulfatos en los suelos que van a generar ahí un problema que ataque a la masa del concreto. Por lo tanto, pues bueno, siempre hay que observar dónde va a estar ubicada la estructura, ¿no? Y a lo mejor algo que puede sonar un poquito más común dentro de la Ciudad de México podría ser, o en alguna ciudad, es que la construcción vertical ha llevado a que algunos retos se presenten en las cimentaciones, y no nada más de carácter estructural, sino también el hecho de que pueda pasar en la cercanía un venero, ¿no? O que puede existir un nivel freático muy importante. Entonces, ese hecho ya nos lleva a considerar algunos aspectos de durabilidad para lograr la baja permeabilidad de las estructuras. Y bueno, vamos cambiando un poquito el ambiente. A veces no solamente son estos casos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, de corrosión, que podría ser uno de los más importantes problemas de durabilidad en nuestro país, sino también de ambientes interiores, como puede ser una piscina, unos espejos de agua, las cisternas, las plantas de tratamiento de aguas, y bueno, eso nos genera un poco más de información de dónde pueden existir estos problemas de durabilidad, y hay que abordar al concreto para esas estructuras, pues bueno, con algunas especificaciones más exigentes. Hay una distinción entre lo que es porosidad y permeabilidad, ¿no? Y a veces podría sonar casi obvia, sin embargo, no lo es, y es importante reconocerla porque de ahí es como se van seleccionando las tecnologías que se quieren utilizar en el concreto. Cuando hablamos de porosidad, nos estamos refiriendo propiamente a esos huecos, a esas oquedades dentro de la masa de concreto. Suena pues un poco redundante la explicación, pero así es, ¿no? Y cuando hablamos de permeabilidad, estamos hablando de todos esos pequeños conductos que conectan estos huecos, es decir, los capilares. Y cuando hablamos, obviamente, de esta distinción, podemos saber para qué se utilizan los materiales cementantes suplementarios, que esos van más guiados hasta generar una densificación, es decir, a disminuir la porosidad, y obviamente conlleva una disminución de la permeabilidad también. Pero cuando hablamos de materiales especializados como es Penetron Admix, podemos decir que va directamente a trabajar con los capilares, a obturarlos, y entonces es como reduce la permeabilidad del concreto. Las dosificaciones en las que se llega a utilizar Penetron Admix son mucho menores que los materiales cementantes suplementarios, por lo tanto, eso puede afectar en las trabajabilidades del concreto cuando se utiliza una gran cantidad, por ejemplo, de un cementante suplementario, cosa que, bueno, es una ventaja con Penetron Admix. Otro de los aspectos de los que no podemos escaparnos es el agrietamiento. Sin duda, esa es una, como comenté al principio, es una de las ocupaciones más importantes en la construcción con concreto cuando se busca, obviamente, la durabilidad. Y bueno, aquí hay algunos ensayos, es un slide un poco amplio en cuanto a la información que se puede comentar. Sin embargo, pues bueno, vamos a hacer un recorrido amigable sobre esta información. Y bueno, lo que vemos en esta parte del slide es uno de los ensayos que sirve para evaluar la permeabilidad al agua de una manera indicativa, es decir, no se va a hacer un contacto donde haya inmersión o presión de agua, sino que lo que se hace es una inducción de corriente eléctrica a través de dos electrolitos que se encuentran en los extremos del cilindro, y se van a obtener la cantidad de coulombs que recorren, que pasan a través del espécimen. Y entre más coulombs haya, más electricidad pasa, se considera que puede ser más propenso a que más sustancias lo atraviesen. Entonces es una indicación, es una prueba rápida, por eso es que platicamos un poquito de ella, pero no es tan decisional, no es importante, pero no es la más importante, ¿no? Y a ese respecto, pues bueno, tenemos esta gráfica aquí en barras verdes, donde tenemos distintos diseños de mezcla, en este caso uno con 14% de humo de sílice, que es un material muy fino, que densifica y cambia la porosidad del concreto.
Y después tenemos esta otra mezcla que es, tiene menos humo de sílice, el 10%, y tiene Penetron Admix en un rango de 0.8%. Y después tenemos otra mezcla, que es una propuesta de 10% de humo de sílice con 20% de ceniza volante. Ahora, estas mezclas están relacionadas, de todas las que voy a hablar acá, con lo que iba a ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no el que actualmente está en construcción, sino el anterior, donde tuve la oportunidad de participar en enriquecer las especificaciones de concreto para realizar una especificación por durabilidad de acuerdo con los lineamientos que ARUP tenía contemplados, y obviamente aquí con el consorcio de Tasana, que tenía la tarea de realizar pues esta parte de adaptación. Entonces, estas mezclas, digamos, todas pueden llegar al F''C famoso. Sin embargo, en la parte de durabilidad, obviamente, van a irse desmarcando un poco. El humo de sílice es un supermaterial que genera una densificación extraordinaria. Sin embargo, en los porcentajes en los que se está utilizando aquí, como el 14%, vuelve una mezcla muy cohesiva y muy difícil de manejar, que a pesar de que, bueno, a nivel laboratorio se puedan obtener unos resultados pues buenos, ya a nivel industrial pues es mucho más difícil manejar una mezcla de esta naturaleza. En cambio, cuando tenemos una mezcla con Penetron Admix y menor cantidad de humo de sílice, podemos obtener un resultado prácticamente equivalente en coulombs y mucho más trabajable, con mejores capacidades de reducir la permeabilidad y de generar autosellado en la mezcla. Ahora, para ustedes a lo mejor dicen, bueno, y si tengo 300, 400 o 500 coulombs, ¿qué diferencia me hace? Bueno, habría que entrar un poquito en los detalles de este ensayo, pero cuando tenemos más de 4,000 coulombs, estamos hablando ya de concretos que no tienen capacidades de durabilidad en absoluto. Cuando hablamos de menos de 1,000 coulombs, estamos hablando de concretos de muy baja permeabilidad. Entonces, en este caso, los tres tienen esa cualidad. Sin embargo, van a tener distinto comportamiento porque cada uno de estos materiales le aporta distintas cosas a la mezcla. Por ejemplo, si nos vamos al extremo inferior derecho, aquí se encuentra la prueba del autosellado de grietas, y en este caso tenemos la mezcla de humo de sílice, que es la que está en negro, y la mezcla que lleva Penetron Admix, que lleva menor cantidad de humo de sílice. En esta prueba lo que se hace es inducir una grieta a un espécimen y someterlo a presión de agua en algunos tiempos determinados diario por 8 semanas, cada ciclo es de una semana. Al principio, como hay una grieta, pues todo el agua va a estar atravesando el espécimen. Conforme van pasando las semanas, si existe un mecanismo que vaya obturando esas grietas o esos capilares, pues bueno, va a irse reduciendo la cantidad de flujo de agua. Entonces, el resultado se lee como que existe, en este caso, un 90%. Y es importante no solamente considerar lo que es el promedio que se obtiene en el resultado, sino todos los datos que conforman este promedio. Es decir, por ejemplo, cuando se utiliza Penetron Admix, se pueden tener resultados que tienen 0 milímetros de penetración de agua. Y cuando existen, por ejemplo, otros materiales, que en este caso es la mezcla con ceniza volante, puede haber incluso resultados que tengan, no sé, 40 milímetros de profundidad de penetración de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que si tuviéramos nosotros un recubrimiento que es menor de ese valor, pues estaríamos poniendo en riesgo al acero de refuerzo en los casos en donde exista una alta concentración de iones cloruro. Y bueno, hay pruebas muy interesantes, como es los ensayos de migración de ion cloruro. Este ensayo en particular lo que hace es integrar iones cloruro a un espécimen para poder medir cuál es ese coeficiente de migración a través de la segunda ley de Fick. Esta prueba es la única que se considera en las calculadoras para medir la vida útil o para hacer una estimación de la vida útil como material, es decir, no interviene la resistencia mecánica a la compresión ni ningún otro valor, sino realmente una prueba de difusión, en este caso de ion cloruro. Ahora, no se trata de que todas las estructuras estén sometidas a corrosión, obviamente hay una gran variabilidad de problemas de durabilidad, sino que nos permite conocer en alguna medida cuál es la capacidad que tiene de resistir la entrada de sustancias. El ion cloruro finalmente también es un ion de un tamaño pequeño, por lo tanto otros iones pues también va a poder estimarse, ¿no? Más o menos pues cuál sería la capacidad que tiene el concreto de resistir su ingreso. Y bueno, aquí hay un pequeño video donde se puede ir viendo a través de las semanas esto que explicaba en el slide anterior, donde a través de 4 semanas se logra una disminución de la permeabilidad en presencia de Penetron Admix dosificado al 1%.
Estos ensayos están disponibles no nada más de forma internacional, Penetron Admix tiene muchísimos ensayos a nivel internacional, sino que aquí en México se encuentran también disponibles, obviamente, para los distintos proyectos. Y bueno, yo comentaba anteriormente, ¿no?, la importancia que tiene el utilizar, el considerar un concreto que tiene un promedio determinado de profundidad de penetración de agua, y bueno, aquí está la fotografía, yo les decía, alrededor de 40 milímetros de profundidad cuando se ha utilizado las cenizas volantes que existen en México, y cuando se utiliza Penetron Admix, pues bueno, la variabilidad es mucho menor, que se pueden generar resultados de tener 2 milímetros de profundidad de agua bajo presión, y estamos hablando de una presión estimada de 100 metros de columna de agua. Y bueno, este video es interesante. Es la autorreparación de una grieta no estructural, es decir, de menos de 0.4 de milímetro, de acuerdo con ACI, y nos ayuda a ver cómo es que va actuando Penetron. Recuerden que hace una reacción en profundidad del agua, hasta que pueden ver la mancha de humedad que deja de ir hacia este lado del espejo. Esta es una aplicación real. A veces, ¿no?, la información del laboratorio puede sonar teórica, sin embargo, sí se ve reflejado. De hecho, en la práctica se ve mucho más evidentemente reflejado lo que es la acción que tiene la cristalización cementicia para producir concretos de baja permeabilidad, y el laboratorio pues nos apoya a tener valores que puedan ser. Y bueno, sobre la prueba de capacidad de autosellado les mostraba yo ya una gráfica, sin embargo, pues bueno, aquí viene el dispositivo con el que se realiza esta prueba en México. Cabe decir que hay varios países que donde se llega a utilizar la cristalización cementicia, pero que no tienen esta prueba, ¿no? La verdad es que aquí en México, pues hemos sido bastante vanguardistas, sobre todo dándole su lugar a Cemex, quien lo tiene implementado en su centro de tecnología, y por lo que se permite tener un conocimiento muy claro de qué tecnologías realmente pueden producir esta capacidad de autosellar. Y bueno, este es el tipo de gráficas que se encuentran. Yo les comentaba en el otro slide, como resumen, ¿no?, que hay una capacidad de autosellado de una mezcla con alto porcentaje de humo de sílice del 30%. Cuando se utiliza Penetron Admix se puede tener hasta un 90% de capacidad de autosellado, y en el caso de esta otra mezcla, que ambas mezclas, cada una con su propuesta especial de diseño, cumplían perfectamente para los altos requerimientos de durabilidad del aeropuerto, tiene un 80% de capacidad de autosellado, cosa que quedó en las especificaciones aceptadas y en su momento avaladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, estas dos empresas pues se han dado a la tarea de cada vez profesionalizar mucho más la producción de concreto, presentan propuestas muy interesantes sobre los concretos durables. Sin embargo, la última palabra siempre la va a tener quien la requiere, en este caso el arquitecto o el ingeniero que se encuentre en el diseño, para que pueda ser una exigencia particular, es decir, no tienen que guiarse por los productos, digamos, de catálogo que puedan ellos tener, sino que ustedes pueden pedir algo especial, y como en el caso del aeropuerto, ellos tienen toda la disposición y todos los fundamentos y la capacidad técnica para llegar a unos excelentes diseños de mezcla. En ambos casos aquí se utiliza Penetron Admix, son distintos diseños de mezcla, y bueno, las variabilidades que se encuentran aquí es porque, bueno, Cemex tiene instaurado un producto al momento, que es el concreto Duramax autosellante, que incluye Penetron Admix, y en el caso de Holcim está relacionada con la mezcla específica que se hizo para el aeropuerto, no es un promedio de muchas mezclas, por eso es que existen, pues bueno, algunas variabilidades. Y pues bueno, aquí está la especificación que se logró realizar, avalada por la SCT, por el consorcio Tasana, donde tuve oportunidad de participar.
Y bueno, en esta burbuja que ven en violeta, pues se muestran estos parámetros del concreto en estado fresco que son muy básicos, ¿no? El revenimiento, etcétera, ¿no? Después viene en la burbuja azul los requerimientos de carácter estructural, la resistencia a compresión, etcétera. Y bueno, aquí está un poquito mal puesta esta burbuja verde, debería de abarcar también la resistencia a la abrasión, que son características de durabilidad, lo que es la contracción por secado, hablábamos de la penetración, la profundidad de penetración del agua, el coeficiente de migración de ion cloruro, la resistividad eléctrica, la capacidad de autosellado. Y bueno, está en inglés porque esto lo sacamos de una presentación que hice de un artículo, pero obviamente pues esto está en castellano, ¿no? En nuestro país. Y bueno, a veces pensamos que la durabilidad se requiere siempre tener en un altísimo nivel de requerimientos dentro de los planos. Sin embargo, como mencioné al principio, cada aplicación puede ser diferente y no todas van a requerir de las mismas exigencias. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una propuesta, ¿no? De generar distintos niveles de durabilidad requerida y para eso, pues bueno, podemos decir baja, media, alta durabilidad. Y, por ejemplo, dentro de la alta necesidad de durabilidad o de baja permeabilidad, aquí debería decir de baja permeabilidad, estaría la parte de albercas, cisternas, tanques de almacenamiento de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, muros Milán, toda la parte de cimentaciones profundas, los elementos de concreto sujetos directamente a ambientes agresivos o marinos, como puede ser el frente de un muelle, los acuarios, ¿no? Pasando obviamente a lo que corresponde a la iniciativa privada, infraestructura marina sin duda, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de mediana necesidad de baja permeabilidad, estamos hablando tal vez de roof gardens, que no dejan de ser importantes a nivel residencial, de espejos de agua, jardineras en niveles intermedios, muros de azotea, muros expuestos a la intemperie, losas y muros de cimentación donde o son poco profundas o no hay un impacto muy alto del nivel freático, fosas de elevadores, por ejemplo. Y cuando hay una necesidad más baja todavía de durabilidad, pero que es importante todavía considerar algunos aspectos, podemos mencionar las jardineras aisladas, los elementos de concreto en contacto frecuente con agua, sin estancamientos, pero por ejemplo salpicaduras o algunas lluvias esporádicas, ¿no? Terrazas, azoteas y bueno, donde hay escurrimientos intermitentes. Y bueno, esto va acotando un poquito los requerimientos y obviamente van a ir cambiando las propuestas sobre los diseños de mezcla. Y bueno, me gustaría hacer un pequeño recorrido sobre algunos de estos ejemplos, como es este, ¿no? El Jewel en Singapur, que es un lugar, digamos, comercial que forma parte del aeropuerto y que genera, digamos, otro ambiente muy agradable de este tipo de lugares. Entonces, debido a toda esta instalación que existe, por ejemplo, de muros verticales con vegetación, pues esto conlleva a tener obviamente una estructura de soporte que no nada más genera la resistencia mecánica, como hemos mencionado ya muy reiterativo, sino también tener estas capacidades de estar sometido a un ambiente local que es de humedad, es un interior, pero tiene unas ambientes, digamos, agresivos, porque el concreto va a estar prácticamente en un ambiente mayormente húmedo, ¿no? Obviamente hay unas consideraciones especiales para el manejo de todo este tipo de muros. Sin embargo, pues bueno, los sótanos, los ascensores, los tanques de almacenamiento de agua y bueno, muchas de las rampas de pasajeros se agregó Penetron Admix en un complejo, pues bueno, en un volumen de alrededor de 32,000 metros cúbicos de concreto. Ese es un requerimiento alto, ¿no? Otro puede ser la mezquita, en este caso en Estambul, en Turquía, donde pues las estructuras del sótano se utilizó Penetron Admix en alrededor de 10,000 metros cuadrados de espacio, que está distribuido en prácticamente la zona subterránea, el estacionamiento y bueno, otras instalaciones. Y pues bueno, Penetron Admix no se utiliza aislado, es decir, no basta con que el concreto tenga cualidades especiales, siempre hay que considerar el sistema completo, es decir, que
En este caso, pues bueno, se necesita hacer el tratamiento de las juntas de construcción, de cualquier junta fría que pueda presentarse a través de bandas o de cintas especializadas hidroexpandibles, y en este caso se hicieron también con otro producto de Penetron que es Penevar SW55. Y bueno, otro de los ejemplos es el acuario del Mar de Cortés en Mazatlán, en nuestro país. Esto es un proyecto que está actualmente en construcción. La idea es que se pueda inaugurar a finales de este año, ya lleva en construcción varios meses, y pues naturalmente en un acuario se va a requerir de estructuras que sean lo más estancas posible, ¿no? Y no necesitan ser subterráneas. Entonces, pues, bueno, no hay más que decir, ¿no? Obviamente se requiere el mínimo de grietas y de cualquier defecto donde pueda haber filtración. La fábrica de café Meama en Georgia, esto ya corresponde a tal vez a una mediana necesidad de permeabilidad. Aquí sí se utilizó también Penetron Admix. Obviamente toda la estructura está casi del todo subterránea, sobre todo considerando, si ven, pues, esa extensión enorme de azotea verde, pues bueno, genera que la estructura completa prácticamente deba ser impermeable. Igualmente, pues aquí en México tenemos ejemplos muy interesantes como es el Parque Savage en la Riviera Maya. Este es un parque acuático que hace la reproducción de ríos y de rápidos y este tipo de cosas. Obviamente las estructuras de concreto deben de tener unas capacidades no nada más estructurales, sino también de durabilidad para esos ambientes, ¿no? Considerando que los tratamientos del agua, pues bueno, son especiales o es agua marina, entonces debe considerar la salinidad. Igualmente tenemos un ejemplo excelente en los hoteles Nickelodeon en la Riviera Maya, y esto, pues bueno, obviamente en este tipo de complejos hay una gran cantidad de piscinas, de espejos de agua, que requieren tener una baja permeabilidad, y entonces aquí es donde se hizo la integración dentro de un diseños de mezcla de este complejo que es enorme, ¿no? De Penetron Admix. Ay, no sé si se ve mi presentación otra vez porque se salió, pero bueno. Ahí está. Bueno, y unos ejemplos de baja permeabilidad, pero donde sí es importante hacer alguna protección, puede ser también azoteas, es decir, no nada más se trata de las albercas y las piscinas, sino obviamente las azoteas, ¿no? Este tipo de requerimientos pueden llevar recubrimientos, como hay mucha variedad, ¿no? En el mercado es lo que más se protege, pero no es lo único que deberían, ¿no? Y si podemos ver, este es ya los que requieren de una protección, pero no es tan grande como en muchos otros casos, que es muy fundamental, porque estamos protegiendo el corazón de la estructura. Y bueno, aquí hay otro tipo de materiales que pueden ser recubrimientos compatibles con el cemento, como Silcoat, ¿no? Y esto es, digamos, en la Riviera Maya. Y bueno, hablaba yo hace rato de los sistemas integrales. No podríamos pensar que vamos a lograr una estructura estanca si tenemos únicamente una parte de la ecuación resuelta, como puede ser el concreto. Es importante tener estas juntas hidroexpandibles de materiales poliméricos más modernos, es decir, que no se deshagan como lo es la bentonita y que permitan generar un empalme perfecto entre un concreto ya endurecido y un concreto nuevo. Obviamente van sellados, ¿no? Este tipo de materiales, y a diferencia de la banda de PVC son muchísimo más eficientes al contacto con el agua y requieren de menos trabajo especializado para poder colocarlas correctamente. Las bandas de PVC obviamente que funcionan, sin embargo, pues bueno, la colocación es lo que hace que a veces no den la protección para lo que están diseñadas. Y pues ya dando unos comentarios finales, simplemente reiterar que la durabilidad en todos los capítulos donde se aborda dentro del ACI, uno de los conceptos más importantes que toca es la baja permeabilidad, es decir, no podríamos pensar nosotros en durabilidad si no tenemos de entrada un concreto que tiene baja permeabilidad. Cuando tenemos esta condición, nosotros vamos a evitar la entrada de sustancias, gases o líquidos de toda naturaleza, y eso ya le alarga la vida al concreto y no tendríamos que estar abordando
digamos, cada problemática independiente, como puede ser la reactividad del alcalí agregado, la corrosión, etcétera. Y existen ensayos que pueden realizarse, generalmente las mediciones son a 56 o 91 días, y estos, pues bueno, en México están prácticamente implementados muchísimos de los ensayos de durabilidad, y lo único es que debe anticiparse el diseño de mezcla para los requerimientos de diseño. La propuesta, obviamente, que trae Penetron es el de generar un concreto de baja permeabilidad y tomar en cuenta la autorreparación de grietas no estructurales que puede aportar el producto Penetron Admix, lo cual, pues bueno, no es poca cosa, ¿no? Es una contribución bastante grande al mundo de la durabilidad del concreto. Los estándares, obviamente, son importantes. Aquí en México se han adoptado algunos y hay otros que están en proceso de adoptarse, como es el ensayo de autosellado de grietas no estructurales, y es importante saber elegir cuáles ensayos. Es decir, no quiere decir, como mostré en la especificación de lo que iba a ser el aeropuerto, que todos esos ensayos se tengan que tomar en cuenta siempre. Solamente algunos que sean los más importantes para cada aplicación. Y pues finalmente es fundamental, ¿no?, el considerar la durabilidad del concreto para llegar a tener pues estructuras más saludables, ¿no?, mucho más duraderas, y obviamente que tengan mayor funcionalidad a través de los años de vida útil y de vida de servicio para los que fueron diseñados. La técnica de construcción es también muy importante. Una parte o un porcentaje está dado por el diseño de la mezcla de concreto y la ingeniería y la arquitectura que participan en la conformación de un proyecto, y otra parte es la constructiva. Es decir, hay que cuidar muy bien de esas especificaciones para que no se tergiversen y al momento de la construcción, por la velocidad en que se quieran sacar adelante los proyectos, pues se cambien materiales, se cambien especificaciones, y que entonces acabemos teniendo un mal resultado sobre una buena idea de especificación. Y pues por mi parte es algo que yo quería compartir el día de hoy. Con mucho gusto estoy aquí disponible para preguntas si es que hay algún tiempo, porque entiendo que con tantos cortes es posible que estemos ya comprometiendo el programa. Muchas gracias y de verdad me siento muy honrada de poder compartir con los arquitectos.